Hola, bienvenidos a Royumi, yo soy Pablo y si están aquí es porque se están preguntando qué cosa es un tatami. Muchas veces han visto en la arquitectura japonesa, en los cuartos japoneses, especialmente tradicionales, que tenemos este piso que se ve, digamos, distinto, que es como si fuera un poco de paja tejida y que todos vamos descalzos. Ya saben, estos tradicionales donde está el samurái, el emperador, este tipo de pisos. Bueno, el tatami, como se pueden imaginar, es un tipo de piso tradicional japonés que es tan antiguo casi como la historia escrita de Japón. Se reconoce los primeros usos del tatami en el periodo Heian, o sea, alrededor del año 800 en Japón, en el que se utilizaba el tatami solamente por los nobles. Prácticamente el emperador, la familia imperial, la gente de la corte podía usar tatami, y era solamente en la sección donde esta persona se iba a acomodar, se iba a sentar. Todos los demás en sus casas tenían, como se pueden imaginar, el suelo directamente o madera, y encima de ellos podían poner algún tipo de tapete tejido con la paja directamente, paja de arroz normalmente. El uso del tatami empezó a considerarse un tipo de estatus, de riqueza, de nobleza, ya saben. Entonces la gente, como iba mejorando en su vida, como iba teniendo más dinero, más riquezas, empezaba a buscar tener más tatami y tener más cuartos con tatami, al punto en el que se convirtió en un tipo de competencia a ver quién podía llenar más cuartos de tatami en su propia casa. Ya para el periodo Kamakura o el periodo Muromachi, que sería por ahí del 1300, el año 1300, el uso del tatami estaba totalmente estandarizado por todo el mundo. Obviamente todavía no era tan común encontrar el tatami en todo un edificio, pero ya habían cuartos completos en una casa con este tipo de piso, tatami. Y con el tatami empezó también la etiqueta de cómo utilizar el tatami, que no puedes entrar con ciertos zapatos, que te tienes que sentar de cierto modo. También el acomodo mismo de los tatami, si eran nada más apilados en fila o si eran puestos en modos de T. Estos modos de acomodo se llaman Shujigiki, que es el modo en T, y el Fushugijiki, que es acomodado uno tras otro. El más popular es el primero, el Shugijiki. Y esto también tiene que ver mucho con su uso, porque cuando los ponen en pila, normalmente se usa solamente para los funerales. El tatami está hecho prácticamente de tres partes. Tiene un corazón duro, que originalmente estaba hecha de fibras, o sea, la paja del arroz compresa, muy compresa, pero que se fue cambiando por diferentes materiales, porque ya que estaba hasta el centro donde jamás pegaba el sol, se convertía en un tipo de nido de diferentes bichos y humedad. Obviamente este se cambió desde lo más simple, que sería madera compresa, pasando actualmente incluso tipos de plástico o de uniceles o de este tipo de materiales más resistentes y antibacteriales. Después está la recubierta alrededor de esta, que está hecha de fibras de arroz muy delgadas, tejidas con la ayuda de hilos de algodón. Y la tercera parte son los bordes, que es prácticamente una tela ornamental para cuidar los bordes y para que se vea más agradable. El tatami, en teoría, tiene un tamaño estándar, aunque tradicionalmente, históricamente, hay tres tamaños, que sería el tamaño que era común en Kioto, en Nagoya y en Edo. Actualmente el estándar para mediciones, por ejemplo, todavía en Japón, cuando nos referimos al tamaño de un cuarto, nos referimos muchas veces en el tamaño de tatami, y esto podría ser confuso para algunos. Para tener una sola dimensión tenemos la convención de que el tamaño del tatami es del tamaño que correspondería al tatami de Nagoya, aunque definitivamente los productores de tatami los hacen a la medida que tú les pidas. Tú puedes medir tu cuarto y ellos se las arreglarán para hacer cada uno de estos para que quede perfectamente al tamaño de tu cuarto. O sea, los tatamis se construyen al tamaño del cuarto, no el cuarto al tamaño del tatami. Tradicionalmente el tatami, se puede imaginar, es hecho a mano. Todavía existen raramente artesanos que hacen tatami a mano, pero actualmente la mayoría de los tatamis se hacen con máquina. Incluso actualmente existen diferentes materiales que han suplantado el tatami tradicional de arroz para hacerlo antibacterial o más resistente o mantener su color y textura por más tiempo. Incluso, por ejemplo, los dojo tipo judo, karate, donde utilizaban tradicionalmente tatami, los han cambiado por estos más resistentes por obvias razones. El tatami tiene un olor muy particular nuevo, es un olor fresco a verano y el color es verde brillante, y como va envejeciendo se va haciendo amarillo y va perdiendo su aroma, y hay que cambiarlo en teoría cada unos 5 a 10 años dependiendo de su uso. El tatami, como parte tradicional de la casa japonesa, es una experiencia muy bonita si no la conoces. En el verano suele sentirse bastante fresco y en el invierno suele ser relativamente caliente. Obviamente no va a suplantar jamás a un tapete con calefacción eléctrica. ¿Y ustedes ya han estado alguna vez en un tatami?
Cuéntenoslo en los comentarios. Y si quieres seguir descubriendo más de Japón, te invitamos a que sigas viendo estos videos y que le des like a este video. Y nos vemos en el siguiente. Adiós.